Bueno, compañeros, buenas a todos. En el siguiente tutorial vamos a crear preguntas calculadas en la plataforma de Moodle. Y vamos a ir desde algunas recomendaciones para la creación de estas preguntas y hasta llegar a aplicarlas. Entonces, el esquema de trabajo que propongo es el siguiente. Te vas a la plataforma de Moodle, a tu curso, y nos vamos donde dice banco de preguntas. En este banco de preguntas tenemos unas opciones que dicen categorías. Vamos a poder exportar estas preguntas y vamos a poderlas importar. Pero quiero centrar mi atención ahora, quiero centrar mi atención en la parte de categorías. En el apartado de categoría tenemos, y pues voy a ilustrarlo con un ejemplo que tengo acá en este momento. Yo elaboré un laboratorio para el curso de matemáticas B. Entonces estaba pensando que necesitaba 4 categorías. Como las temáticas que hemos dado son lo que tiene que ver con casos de factorización y solución de algunos problemas. Entonces lo que hice fue crear entonces 4 categorías y ahora voy a explicar en detalle qué agregué en cada categoría. Entonces, pero ¿cómo agrego una categoría? Notemos que acá, cuando estamos en la sección de categorías, aparece una categoría padre y debajo de ella puedo agregar tantas categorías como desee y tantas subcategorías. Bueno, tiene unos límites. Y entonces, si eventualmente alguien quisiera crear una categoría nueva, por ejemplo, quisiera llamar parcial, entonces este parcial lo podríamos crear dentro de la categoría del curso, es decir, dentro de la categoría principal. Y le podríamos llamar parcial 02, por ejemplo, o parcial 1. Entonces le damos añadir categoría y lo que nos va a hacer es que él nos añade dentro de este curso esta categoría principal, parcial. Y dentro de parcial nosotros podríamos agregar diferentes categorías. Yo podría decir, mire, ahora que estoy en la categoría parcial, me va a agregar, dependiendo si yo esto lo puedo dividir por temas, entonces tema 1, tema 2, tema 3, o, o dependiendo de si quiero un problema conceptual, un problema operativo. Entonces uno podría pensar, bueno, voy a dividirla en una parte conceptual, eh, conceptual. Entonces podría ser, esto es una categoría, una parte que tenga que ver con la parte operativa. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuál es la categoría padre. Entonces acá parcial está haciendo la categoría padre. Entonces una operativa, una categoría operativa y una categoría que podría ser que tiene que ver con problemas, problemarios, bueno, problemas. Entonces le damos añadir. Entonces en este orden de ideas nosotros tenemos una categoría inicial parcial, conceptual, operativa. Entonces aquí podemos agregar en esa misma idea tantas categorías. Es posible que de pronto alguien en conceptual, ese conceptual lo quiera subdividir adicionalmente en 3 categorías. ¿Sí? Entonces puede decir un conceptual un tema 1. Entonces miren que tal como va, tendríamos conceptual tema 1, tema 2 y así podríamos. ¿Y esto por qué tiene sentido dividirlo en categoría? ¿O cuál es la utilidad que tiene? Que cuando se vaya a aplicar esta actividad, cuando se vayan a crear los cuestionarios, nosotros le podemos decir, mire, me va a tomar de tal categoría, me va a tomar una pregunta. O de tal categoría me va a tomar 2 preguntas. O de la subcategoría tal me va a tomar una y de esta subcategoría tal me va a tomar otra. Entonces es muy bueno como para poder extraer de una serie de preguntas que tú tengas la cantidad que dependiendo de qué tantas preguntas tengas, tú puedas seleccionar unas tantas de ellas. ¿Sí? Entonces con esto lo que estamos haciendo aquí entonces es como dividir
Y de tal manera con eso garantizamos de que el estudiante le salga tantas conceptuales, tantas operativas y tantos de problemarios. Y de las conceptuales incluso podríamos garantizar que le salga de la temática 1, de la temática 2 y así sucesivamente. En mi caso particular, yo creé este laboratorio y la idea es que de cada una de estas categorías que creé, que en este caso le llamé T1, T2, T3, que están distribuidas como por temáticas, la idea es que de aquí voy a extraer una pregunta, ¿sí? Ahora, si nosotros ya nos vamos y bueno, ya sabemos cómo crear las categorías, entonces estamos aquí categorías, entonces ya yo me podría ir a, bueno, ¿y cómo agrego preguntas a esas categorías? Entonces, estando yo aquí en la categoría, por ejemplo, conceptual, yo podría empezar a agregarles preguntas. Y tengo esta diversidad de opciones. En las que nosotros nos concierne, en este caso, en las que nosotros vamos a tratar, están las calculadas, calculada múltiple y calculada simple. En realidad esta calculada y esta calculada simple, para mí es lo mismo. Pues no he encontrado como que una diferencia, pero en la calculada de opción múltiple, pues he visto cosas interesantes en ella. Entonces, como les dije, ya dentro de la categoría podríamos crear tantas preguntas como quisieran. Para no hacer este video más largo, entonces yo lo que voy a irme es a unas que ya he creado y les voy a ir mostrando las opciones que tenemos. Por ejemplo, tengo una que tiene que ver con productos notables. Entonces esta es una pregunta calculada. Entonces si le doy a editar, vamos a ver, si tú hubieses seleccionado la calculada, él te va a preguntar, bueno, el nombre de la pregunta. Entonces aquí usted le puede colocar el nombre de esta pregunta. Escúcheme, esta es calculada de opción múltiple. Bien, entonces, ¿qué características tiene esta calculada? Ella usa algo que se llama comodines. Y los comodines, por lo general, uno los puede colocar dentro de llaves. En realidad no, lo que esté dentro de llaves, él está entendiendo que es un comodín. Es decir, es un dato que va a variar dependiendo un rango que tú le des. ¿Sí? Si tú quieres que varíe de 1 a 100, a 200, entonces le podemos decir estos valorcitos de a dónde queremos que varíe. Entonces, esta es la calculada de opción múltiple. Entonces, esta es la pregunta A por X menos B y todo esto al cuadrado. Entonces, la idea es que el estudiante pueda decir esta expresión a qué equivale. Entonces, si nosotros hacemos uso de esta opción, él lo primero que nos va a preguntar es, bueno, ¿cuál es la opción verdadera? ¿Sí? Entonces yo aquí le coloco 100 puntos. Y aquí coloco si quiero manejar decimales o no manejar decimales. ¿Sí? Es decir, si quiero manejar 2,3, 2,4, dependiendo los valorcitos que van a tener estas variables que tenemos que hemos llamado A y B. Entonces, para responder a esta pregunta, entonces yo lo que hago es que como esto es un producto notable, entonces el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces miren que eso es lo que le estoy diciendo acá en la elección verdadera, en la primera. Y esto les va a salir al estudiante, pero cuando yo coloco así, tal cual, no sé si se alcanza a ver ahí en pantalla. Vamos a ver si esto logro maximizarlo un poco más. Notemos que aquí yo le estoy diciendo, mira, la primera variable yo quiero que tú la multipliques a ella misma 2 veces. A mí me parece un error iniciando en estas calculadas, es que yo usaba este símbolo para las potencias. Y resulta que acá en las calculadas no se puede, pues no entiende este símbolo, ¿sí? Entonces, en este pedacito que estoy sombreando, lo que estoy diciendo es que la primera variable me la va a multiplicar ella misma 2 veces y me va a colocarle el resultado que dé. Es decir, que aquí si A vale 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, entonces aquí me va a salir 4x al cuadrado. Eso es lo que le saldría al estudiante. Y después, en este otro pedacito que estoy sombreando acá, aquí va a salir el resultado que dé esa operación. Si notan, cuando yo quiero hacer operaciones, se coloca entre llaves y se empieza con el símbolo igual.
Entonces con el símbolo igual y dentro de llaves, aquí están dentro de llaves el que abre y el que cierra, y ahí coloco pues las diferentes variables que tenga o que quiera operar con ella. Y después viene esta otra variable, de tal manera que al estudiante solamente le va a mostrar los resultados que dé esa operación. Y tengo otras, como estos de selección múltiple, y en este caso con única respuesta es posible, dependiendo del caso, que hayan dos respuestas que sean buenas, entonces yo podría seleccionar que sea de varias respuestas, ¿no? De múltiples respuestas. Entonces acá aparecen los distractores y entonces tal cual, pues lo que hago es cambiar de pronto signos y bueno, acá puedes agregar tantas elecciones como desees. En este caso yo agregué 5 elecciones, incluso incluyendo ninguna de las anteriores, porque es posible que al estudiante le dé alguna respuesta que no esté ahí. Bien. Bueno, una vez ya, pues, bueno, aquí recomendación, hay que tener entonces cuidado con, con las letras. Él diferencia mucho, por ejemplo, yo estoy llamando a como la variable, el comodín que voy a usar. Entonces, si yo colocara A en minúscula, él va a diferenciar esa A con la A de mayúscula. Entonces, para que tengan en cuenta, cuidado con eso. Una vez ya haya seleccionado lo demás lo podemos dejar quieto. Si necesitan más espacios, más elecciones, podrías aquí agregar más también. Y si todo está bien, entonces tú le das guardar cambios. Una vez que le des guardar cambio, él te va a decir, mira, estoy viendo que estás usando el comodín A y estás usando el comodín B. Tal cual como está ahí, pues yo lo dejo por defecto, que voy a usar solamente datos privados, porque es posible que estos datos que generemos lo usemos en otras preguntas, en otras pruebas. Por lo general, lo que hago es que yo uso siempre estos daticos que voy a generar con el comodín A y comodín B van a ser usados en esta pregunta. Por eso le digo no sincronizar, sino que los voy a usar exclusivamente en esta pregunta. No los voy a hacer uso de ellos en otras. Le doy siguiente. Una vez que le dé siguiente, me van a aparecer el comodín A y el comodín B y me va a decir, bueno, ¿de dónde a dónde quieres que vaya? Y me coloca un ejemplo, pues tú este valorcito lo podrías cambiar. Es un ejemplo porque él va a hacer unas pruebitas acá y te va mostrando cómo quedaría. Entonces, en este caso yo le dije que A, el comodín ese, quiero que varíe de 2 a 100. El B quiero que también varíe de 2 a 100. Y como ejemplo vamos a tomar el 47 y 40. Tú podrías decir, no, yo quiero como ejemplo el 5 y el 6. Y le das aquí a actualizar los parámetros y él va a tomar el 5 y 6 como ejemplo. Y los va a reemplazar en cada una de las preguntitas que tú tienes. Y entonces te va a decir, mira, para la primera elección te va a quedar 25x al cuadrado menos 60 por x más 36. Para la segunda elección, y bueno, ahí te van saliendo todas las elecciones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya que te salen unos ejemplos acá, lo que vamos a hacer es decirle cuántos grupitos, es decir, cuántos posibles grupos él me va a crear. ¿Sí? Porque recuerda que como él está tomando datos que va desde 2 a 100, tanto para A como B, entonces ¿cuántos grupitos te gustaría formar? Entonces tú tienes hasta 100 grupos. Bien, entonces le puedes decir 20, 30, 40, los que desees. Entonces él te va a formar esas 30 preguntas y no es que al estudiante le van a salir las 30 preguntas, no, sino que él va a poder escoger de esa cantidad de esa cantidad que generaste, él va a poder escoger de ahí una, ¿sí? De tal manera que si a un estudiante, a un grupo de estudiantes le sale esa pregunta y tú dijiste que formara, qué sé yo, 30, lo que va a hacer es que esas 30 las va a repartir entre ellos. Entonces no necesariamente le va a salir la misma a dos personas. Una vez que tú generes, tú dices, no, yo voy a generar 30, le das a agregar y siempre va a ser posible ver una muestra o todas si quieres. Tú le puedes decir mostrar y él te va a mostrar todas las preguntas que has generado. Entonces dice, mira, te generé un grupo de 19. En este caso yo le dije que generara esa cantidad. Bueno, en este caso fue de 20. Y entonces dice, mira, una posible es que A vale 96 y B vale 21. Otra posible es esta. Y así te va mostrando la cantidad. Bien, dependiendo de la cantidad que haya generado. Le damos guardar.
Y una vez que le demos guardar, pues vamos a poder visualizar qué tal quedó la pregunta. Si todo va bien, podemos ver qué tal va quedando la pregunta. Entonces aquí lo que estoy viendo es que está alterando, está escogiendo dentro de las posibles preguntas que generé, está escogiendo una donde A vale esto y B vale esto. Y aquí salen las diferentes opciones. Lo chévere de esta, que es de selección múltiple calculada, es que dependiendo los valorcitos que él vaya tomando, como las respuestas o las elecciones también están en términos de esos comodines, ellas también van cambiando. Y la otra cosa es que estas elecciones, lo que hace es barajarlas, las va alternando. Entonces no siempre la respuesta va a ser la A o no siempre la B. Bien, entonces, por ejemplo, aquí si vemos la respuesta correcta, en este punto es la E, pero si la volvemos otra vez a visualizar, notarás que cambian las opciones y otra vez cambian las selecciones también. Y en este caso, mira que ya la respuesta no es la E, sino la D. Entonces, pues esto es una cosa interesante. Esto es lo que tiene que ver con las de opción múltiple. Esta es la que tiene que ver con con la de opción múltiple. Y podría ser con una respuesta o con múltiples respuestas. Acá vamos a ver otra que de pronto, esta es otra similar, esta también. Vamos a ver si vemos dentro de los grupitos que creé, vamos a ver si vemos otra interesante. Bueno, hay otra cosa que podemos hacer cuando estemos formulando estas preguntas. Y quiero mostrar esta, por ejemplo, esta que está aquí. Esto es un caso de factorización que es el trinomio cuadrado perfecto. Y noten que estos valorcitos pues están cambiando dependiendo los rangos que yo le di. Tal como lo vemos acá. Pero quiero centrar mi atención en esta pregunta porque cuando nos vamos a la configuración de ella, podemos hacer cosas interesantes en la formulación de la pregunta. Miren que en la pregunta ya yo sé que de entrada esto que va a generar aquí va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Bien, ¿y por qué sé que va a ser un trinomio cuadrado perfecto? Porque ya los elementos que me están conformando ese trinomio ya lo estoy condicionando de tal manera que me dé ese trinomio. ¿Sí? Porque estoy diciendo, deme un momentico acá, quitamos esto, listo, porque estoy diciendo ya, mira, el primero va a estar el cuadrado, el segundo va a ser dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Entonces, esto es una cosa interesante que veo que se puede hacer en Moodle, a diferencia de Canvas, que yo no puedo de pronto generar un numerito aquí basado en otros que ya tengo. Entonces, esta es una cosa interesante a aquellos que quieran formular preguntas usando las calculadas. Y bueno, acá nuevamente doy cuál será la respuesta correcta y los diferentes distractores y es muy similar a lo que vimos en el otro. Entonces acá quería centrar mi atención es que incluso en las preguntas yo podría hacer que una variable, usarla y porque pues necesito hacer algún cálculo con ella y con eso garantizo de que se va a cumplir pues algún criterio que yo necesite en esa pregunta. Esto lo voy a cancelar. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Bueno, en este caso yo creo que aquí vamos a ver estas que están acá. Bueno, esta también es de opción múltiple y veamos un momentico acá. Esto es lo que tiene que ver, estoy preguntando sobre, aquí queremos saber cuál es el valor que debe tener X para que se cumpla que el área del rectángulo es de 490. Entonces miren que, por ejemplo, en esta figura que estoy haciendo uso acá, en esta figura estoy dejándola en términos de letras A y B, pero esas létricas yo estoy haciendo uso de los comodines para que estos valores vayan cambiando
Y también como estos valores ya los estoy conociendo, lo que es A y B, también podría generar el área de rectángulo, dados esos valores que ya voy conociendo. Entonces, por ejemplo, el área de rectángulo está ligado a esos valores. Y una cosa interesante porque entonces me está ayudando a que estos valores no sean creados aleatoriamente, sino que este valorcito, en este caso del área, está dependiendo de los valores que tome A y B. En esta pregunta, vamos a verla, vamos a editarla. También fue de selección múltiple. Entonces noten ustedes que acá el valorcito que me dice del área, yo lo estoy usando con los daticos que me están dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos yo le estoy dando acá? Yo le estoy dando el valor de A y estoy dando el valor de B. ¿Sí? Entonces le estoy dando el valor de A y estoy dando el valor de B. Entonces para... pero aquí hay algo curioso acá también, a esta pregunta ahora que estoy recordando, es que se supone que el estudiante va a buscar cuál es ese valor de X, ese valor de X. Entonces, yo aquí yo lo que hago aquí es que yo ya sé cuál es ese valor de X y eso cambia un poco la cosa. Es decir, si se dan cuenta acá en la respuesta correcta es justo ese valor de X que yo estoy dando. Pero ese valor de X yo lo voy a generar aleatoriamente. Entonces, para yo encontrar el área, cuando yo formulo la pregunta, yo le estoy diciendo allá a Moodle, mira, me vas a calcular esa área con este valor particular que te estoy dando de X. Entonces aquí miren, él está haciendo los productos dependiendo del valor que tome de X, ¿sí? Y entonces una vez hace todos los productos que hay aquí, él encuentra dicha área. Y entonces lo que me queda a mí, noten ustedes, es que darle cuál sería el valor de ese X. Entonces aquí coloco diferentes distractores. Ahí coloco los diferentes distractores y ya me voy acá a guardar cambios. Noten que aquí me sale algo diferente de lo que nos salía en las anteriores, porque aquí me está diciendo, mire, yo estoy notando que usted tiene un comodín obligatorio que es la X, pero yo estoy notando que como que A y B como que usted no los está usando, o sea, como que no tienen mucho... Sí, están en el enunciado, pero no veo que lo estés usando en las elecciones. Entonces, si se hará uso de ellos o no se hará uso de ellos. Entonces, pues aquí tú le podrías decir que no vas a hacer uso de ellos, pero en mi caso yo sí voy a hacer uso de ellos. Porque para calcular el área necesito esos valores. Entonces, por eso les coloco que sí voy a hacer uso de ellos. Y le digo siguiente página. Y entonces acá ya empiezo a darle valorcitos de X, de A y de B. Aquí yo en este caso, como son números naturales que estoy usando, no decimales, entonces por eso yo acá coloco 0 y coloco uniforme. Y acá básicamente es para que en la respuesta a los estudiantes o en la pregunta no les salga que, por ejemplo, el valor de A es 3,5 y el valor de B es 2,8 y bueno. Pero dependiendo tu caso, si necesitas decimales, mira que aquí tienes una cantidad interesante que puedes hacer uso de ella. Aquí me salen las posibles respuestas según las elecciones que yo haya colocado. Y acá nuevamente yo puedo decir, bueno, genérame 50 preguntas usando estas variables. Te hace algunas muestras. Tú puedes decir que te muestre 20 de ellas o 10 de las que generó para ver si todo va bien y le damos guardar. Si todo va bien, al final le podríamos dar en guardar y bueno, de pronto alguien dirá, ¿cómo hiciste para subir esta imagen en Moodle? Es posible que de pronto esté esa pregunta. ¿Cómo hice yo para cargar esta imagencita que se viera ahí? Bueno, resulta y pasa que para cargar esa imagen, lo que hice fue que yo tengo Drive de Google. No lo hice con el OneDrive porque OneDrive a veces pone problema o más que poner problema, restringe mucho la visualización y tienen que ser los miembros y tienen que estar logueados.
y entonces pues a veces eso puede ser bueno o a veces no tan bueno. Entonces más bien lo que hice es que creé una carpetica en Drive, en Google, y esa carpetica lo que hice fue que la dejé visible, o sea, le di compartir y la coloqué que puedan verla, ¿sí? Y la coloqué toda la carpeta para lo que suban ella queda en ese mismo estado de poder ver. Entonces, por ejemplo, esa imagen que subí acá, lo que en este caso esta, lo que hice fue darle doble clic. Una vez cuando le di doble clic, me voy acá a estos tres punticos y le digo abrir en una nueva ventana. Cuando le doy a abrir en una nueva ventana, otra vez le doy a los tres puntos y me sale insertar elemento. En insertar elemento me genera un código HTML. Lo que hago es copiar ese código HTML y me voy acá a donde aparece esto de verlo como código HTML. Y lo que hago es que ese código vengo y lo pego. Y adicionalmente lo que hice acá fue modificarle el ancho y el alto, ¿sí? Porque pues esto era una imagen pequeña, entonces no necesitaba cubrir tanto espacio. Entonces ahí lo que hice fue modificarlo y le di a actualizar. Entonces, esto es una imagen que es un código HTML en realidad. ¿Y esto pensando en qué? Pensando en que no quede local en este Moodle. Si yo esta pregunta quisiera usarla en otro Moodle, es posiblemente que estas imágenes, dependiendo en el formato que yo la exporte, esta imagen vaya a tener problema con ella, porque esta imagen queda alojada en el servidor donde está alojado este Moodle. Entonces, si quisiera ir a otro Moodle, tendría que llevarme la imagen, subirla a ese Moodle y bueno, puede llegar a ser complejo. La ventaja que tenemos aquí usando el HTML es que pues yo exporto esta pregunta y si me la llevo a otro, esta pregunta va a irse porque esto es un código. Ahí hay un código HTML. Bueno, creo que eso era lo que quería decir de esta pregunta. Y bueno, yo creo que las que tengo, vamos a ver si vemos una que sea exclusivamente, una que sea exclusivamente calculadas. Creo que si no estoy mal, dejemos a ver esta, no, esta es de selección múltiple. No, estas las que hice fue de selección múltiple calculadas. Vamos a irnos a otra categoría que de pronto tenga acá. Yo creo que las del quiz, estas fueron unas pasadas. Ah, ok, esta yo creo que sí, esta va un poquito con esa línea. Esta pregunta, si vemos acá, esta sí es calculada. Bueno, igual que las anteriores, la diferencia de esta es que el estudiante le toca agregar, pues toca meter un número acá. Es importante cuando hagamos las calculadas que el estudiante sepa qué es lo que puede digitar. Si puede digitar separadores de miles. En este caso yo tengo aquí un enunciado, como una nota que dice, hombre, solamente va a colocar un número, no agregue separadores de miles. En el caso que la respuesta dé con decimales, coloque punto, o coloque coma. Vamos a ver si esto acepta punto coma. Hay algunas veces que dependiendo lo que tú coloques, si es punto coma, él te va a decir si hay algún problema o no hay problema, o si acepta es con punto, en este caso con comas. Y ya, entonces revisemos por ejemplo esta pregunta. Esta le damos en editar. Esta es calculada. Entonces tenemos una pregunta calculada. Entonces en esta pregunta pues nos va a pedir la categoría. Ya como ella está creada, entonces me dice lo que tiene. Me dice, mira, hay un comodín que es A, que tiene los siguientes rangos y creaste 50 preguntas de ellas y listo. Entonces si fuéramos a empezar desde cero, entonces ¿qué tenemos? Pues yo coloco aquí el enunciado. Estoy usando código LaTeX, entonces pues acá pues para que se vea bien la expresión esta que tengo, y aquí esta es el comodín que voy a usar. Entonces miren que yo puedo usar código LaTeX con comodines. Bien, entonces ahí le va a salir el numerito.
Acá ya entonces uno, ¿qué dice? Entonces colocamos cuál es la respuesta que sería correcta. Colocamos la respuesta que, que nosotros consideramos que es la adecuada. Y entonces acá, aquí hay que, bueno, teniendo en cuenta el contexto, esto es una respuesta que en este caso da exacta, da un número exacto. Porque aquí lo que está haciendo el chico es que ese valorcito de n lo está reemplazando. Entonces eso va a un número. Entonces no necesito manejar una tolerancia que vaya de entre tanto y tanto. ¿Sí? Entonces por eso en este caso colocó tolerancia cero porque va a ser un número. Y, pero en esta que son de calculadas, tú podrías manejar una tolerancia y que pueda estar tipificada en alguna de este tipo de, si quieres que sea relativa, nominal o geométrica. Hay que tener cuidado porque dependiendo la que escojas, cambia, ¿no? Y siendo la más usada la nominal, que es como que la que más se relaciona con ese más o menos una incertidumbre que nosotros tengamos. Si en el caso que quisieras usar unidades en kilómetros, sí, entonces podrías hacer uso de ellas. En este caso, pues yo no voy a hacer uso de unidades. eh, y si esa unidad tiene algún multiplicador, aquí podrían manejarlo en el caso que la habilites. Bueno, esto de que tiene que ver con múltiples intentos, no vamos a hacer uso de ellos, pero básicamente esto es para cuando se penaliza a un estudiante si vuelve a presentar la prueba. Pero eso ya se configura es cuando se esté configurando la prueba. Pero bueno, no haremos uso de él. Le damos guardar cambios y nos va a salir exactamente que en el anterior. Si queremos usar como un nuevo conjunto de datos o unos que ya lo estamos compartiendo, si queremos sincronizar o no. Eh, yo le di sincronizar porque lo estaba usando también en otra pregunta. Entonces por eso fue que ustedes ven que en este caso sí le di sincronizar. Y bueno, aquí yo estoy diciendo de a dónde a dónde. Y es muy similar que la que hicimos en selección múltiple calculada. Bien, ¿qué otra pregunta? Vamos a ver acá. Entonces estas son muy similares. Lo único que hacía, vamos a ver esta preguntita. Sí, lo único que, miren, por ejemplo, en esta que está aquí, el estudiante, pero esta no es calculada, déjenme a ver, no esta. Estas otras que también puede ser útil, estas que son de espacios en blancos. Aunque aquí hay que tener cuidado con estas de espacios en blancos, porque me pasó con un estudiante, vamos a ver cuál es la respuesta, aquí es 5/17, es la respuesta. Entonces, hubo una respuesta que daba negativa, entonces el estudiante colocó en el denominador el signo, colocó por ejemplo 5 dividido menos 17. Y claro, como dentro de cuando tú usas este tipo de preguntas, respuestas en blanco, tú das cuáles son las posibles respuestas que el estudiante podría agregar. Entonces yo había colocado menos 5 slash 17. Entonces tenía que haber colocado otra posible respuesta como 5 menos 17. Esa también hubiese sido otra. Pero esta es interesante. Lo único malo de esta es que esto es fijo. Esto no va cambiando. Esos valores quedan fijos. Entonces, en términos generales, eh, así es que he usado las preguntas calculadas. Y bueno, se pueden hacer cosas interesantes con estas calculadas. Si quieres más información adicional de las calculadas, vamos acá, cuando tú le das crear una pregunta, acá te sale más ayuda. Y en más ayuda acá puedes revisar muchas de las cosas que yo te he dicho y puedes enriquecer más. Miren, aquí está lo de la tolerancia, ¿sí? La nominal, la relativa, ¿sí? Aquí están, y la geométrica. Para cuando necesiten que la respuesta dé entre tanto y tanto. Bueno, dependiendo la que hayan escogido,
pues dependiendo la tolerancia que quieran, pues pueden ajustarse a alguna de ellas, ¿sí? Bueno, y acá, bueno, van a encontrar ejemplos porque es posible que necesite usted usar funciones trigonométricas, si necesita usar potencias, lo puede escribir de esta manera. Y aquí tenemos una serie de funciones que dependiendo el caso, pues usted puede hacer uso de ellas. Eh, bueno, bueno, yo creo que eso es lo que tiene que ver con las calculadas. Ahora, en el caso que ya quisiéramos diseñar un cuestión, listo, ya supongamos que usted creó todas las preguntas y ya están en su categoría, ya las tiene acá en su categoría que es parcial o quiz o laboratorio. Entonces, por ejemplo, ya tiene aquí la categoría y aquí están las diferentes categorías. ¿Listo? Entonces usted quisiera, bueno, ahora sí quisiera armar su cuestionario para que se le habilite a los estudiantes. Entonces, en este caso, bueno, vamos a hacer la prueba aquí, vamos a armarlo. Entonces, para armar el cuestionario, le vamos a dar en activar edición, donde está el apartado de administración, le da activar edición. Entonces, pues aquí ya se habilitan algunas opciones. Y entonces supongamos que yo quiero que ese laboratorio, ese quiz quede aquí en esta sección, o bueno, dependiendo de la sección que quiera, siempre va a poder añadir un recurso o una actividad. Entonces, si quiero que quede acá en esta sección, entonces le doy a añadir. Entonces, quiero hacer que un cuestionario. ¿Sí? Entonces le damos añadir cuestionario, le damos agregar. Entonces en agregar le colocamos el nombre parcial o en este caso lo voy a colocar prueba. Aquí colocamos una descripción, en este parcial involucraremos las temáticas tal. Se busca que usted, bueno, si tienes algún objetivo, puedes colocar todo eso aquí. Si chuleas esto, vas a hacer que se muestre, se vea ahí en la sección donde lo colocaste, se vea esa información. Si no la chuleas, solamente se va a ver prueba o parcial tal. Aquí viene el temporizador, entonces aquí de cuándo a cuándo quieres que se habilite y si adicionalmente en ese lapso de tiempo tú dices, bueno, va a estar del 1 de abril al 30 de abril, pero entre cada prueba esto va a tener una duración de media hora. O sea, lo puedes intentar las veces que quieras, pero bueno, las veces que quieras no. Va a estar en este lapso de tiempo y con esta duración. Se puede. Si tú no lo habilitas sino le dices de tal fecha a tal fecha, pues quiere decir que él podría tomar mucho tiempo para hacerlo. Entonces, esto ya dependiendo cómo lo quieras usar. Esquema de calificación, bueno, si tú tienes esto categorizado, esto ya tiene que ver con las calificaciones, porque uno las calificaciones también las puede categorizar en quizzes, parciales, laboratorios, tareas. Entonces, si yo tuviera categorizado, aquí me van a salir las categorías. Entonces, esto hace parte de la categoría de parciales. Entonces, tendría que seleccionar esa. Y acá viene si tú quieres con intentos limitados, 3 intentos, 4 intentos. Si quieres con la calificación más alta, con el promedio, con el primer intento, el último intento. Bueno, dependiendo la metodología que use, pues se adaptará una más que otra. En el esquema, si tú quieres que salga una pregunta a la vez, dos preguntas, dos preguntas por dos preguntas o cada tres preguntas, bueno, esto ya también depende de qué tan enriquecido esté el banco de preguntas. Comportamiento de las preguntas. Aquí sale esta opción si quieres que las respuestas las ordene de forma al azar. Esto lo recomiendo que lo dejen tal cual como está. Y lo digo que lo dejen tal cual como está porque una vez nos vayamos a la opción de revisión, aquí yo recomiendo que mientras la actividad esté en curso, solamente el estudiante, bueno, ya cada quien decide si sí o si no, pero en mi caso yo lo que hago es que solamente ellos puedan ver el intento y cuánto sacaron en ese intento. Es decir, ellos presentan la actividad y si eran 4 preguntas, les va a salir las 4 preguntas y les va a decir sacaste tanto. Y les va a decir
qué seleccionó en cada una de ellas. O sea, ellos van a poder revisar, es que aquí yo seleccioné la A, la B, la C, pero no le va a decir cuál de ellas estuvo correcta. Bueno, a menos que saque la máxima nota y entonces por descarte él entenderá que todas salieron correctas. Pero si no fuera ese caso, pues él no iba a saber cuál era como la correcta. Entonces, esto mientras está el intento. Pero una vez él termine el intento, usted puede que él sepa cuál fue la que estuvo correcta. A lo cual yo les digo que también solamente dejen el intento y los puntos. Que solamente él pueda ver la que estuvo correcta y sus puntajes una vez se cierre la actividad. Pues esto con el ánimo de que el banco de preguntas, eh, dependiendo la cantidad de que tú tengas, pues no se quede corto y de pronto un estudiante la haga, le toma captura de pantalla, se lo manda a sus compañeros y bueno, ya sabe cuál es la correcta o cuál es. Aunque como estamos usando las calculadas ustedes saben que estos numeritos van cambiando y si son de selección múltiple también cambian, entonces pues no es tan fácil así que solamente que voy a mandarle una captura a mi compañero y ya con eso es todo, no. Porque también tendría que saber cómo es el procedimiento para llegar a esa respuesta. Aquí esto que tienen que ver con retroalimentaciones, bueno, en realidad ninguna de estas otras acá hago uso de ellas, pero podrían usarlas o podrían cacharrearlas. Y una vez pues ya tenga todo aquí habilitado, le doy guardar cambios y mostrar. Ya como tengo mi cuestionario listo, ya tengo la fecha, ya tengo todo, entonces ahora lo que falta es agregarle las preguntas. Pero las preguntas, por eso ya las tenemos en banco de preguntas, ya eso fue lo que hicimos previamente. Entonces cuando le damos a editar preguntas, nosotros podemos decir, bueno, esta actividad tiene un valor de 10 puntos, 5 puntos, bueno, el esquema de calificación que uses. Y aquí ya empieza, yo puedo empezar a agregar preguntas. Entonces, en este caso voy a agregar preguntas aleatorias. Y estas preguntas aleatorias, entonces me voy a la categoría, en este caso, pues si usted tiene la categoría que se llama parcial, conceptual, entonces usted se puede ir a la subcategoría que tenga. Entonces yo en este caso me voy a la subcategoría de la temática 1. Entonces de esta temática yo le digo, mira, de esta cantidad de preguntas que hay 10 en este caso, te vas a traer 2, o te vas a traer una, o te vas a traer 3, la cantidad que yo seleccione. Si yo tuviera debajo de ella otra subcategoría, yo le pudiese decir, inclúyeme todas las subcategorías que estén por debajo de esa. En este caso yo no tengo más subcategoría acá, porque las demás están a la par de ella, entonces no son subcategorías. Pero es posible que yo tenga unas subcategorías y si habilito, entonces él también podría traerse una pregunta de allá o podría escoger una. Cuando le dé agregar, me va a salir este símbolo, quiere decir que de esta categoría va a escoger una sola pregunta. Escogió una pregunta, va a escoger una pregunta. Y así puedo agregar otra pregunta. Entonces, si le doy otra pregunta aleatoria, entonces voy escogiendo de los diferentes categorías que tengo o subcategorías y puedo armar de tal manera que cuando el estudiante presente la actividad, no siempre le van a salir las mismas preguntas. Entonces ya acá de qué va a depender de la cantidad de preguntas que tengas, ¿sí? Entonces, si ya estamos conforme con la cantidad que agregamos, le damos guardar y podríamos previsualizar cómo va quedando, cómo quedaría esta actividad. Entonces, de esta categoría en este momento escogió esta y de la otra categoría en este momento escogió esta. Y le damos terminar y ahí vamos viendo qué tal va quedando el cuestionario. Bueno, creo que traté de tocar los puntos que considero bastante relevantes a la hora de crear hacer uso de este tipo de preguntas. Creo que tiene un gran potencial y bueno, si tienen alguna duda, pues podríamos analizarlas y explorar soluciones para esta. No siendo más, profes, les deseo buen día.